Vamos a ir a Londres, específicamente con este caso, donde ya se confirma que en Reino Unido hay transmisión local de esta enfermedad. Delfina, ¿cómo estás? Hola, buenos días Antonio, buenos días a todos en el piso. Sí, el último valor que tenemos son 20 contagiados del viernes, estamos esperando las cifras de hoy, pero como bien dijiste, comenzó aquí el contagio comunitario y algo que quería sumarles es que no solo Bélgica decidió aislar a los casos confirmados y a los contactos estrechos, sino que aquí en el Reino Unido se anunció también que todos aquellos que hayan estado en contacto estrecho con un caso confirmado o que empiecen a tener síntomas tendrán que aislarse por 3 semanas. Lo mismo que en Bélgica, aislamiento obligatorio, 21 días. Sí, lo mismo que Bélgica. Y algo también para traer un poco de paz a todos los que nos están escuchando, a sumar a lo que estaba diciendo el médico, es que es una enfermedad que no es grave, hay 2 tipos de cepas distintas y por lo general se dan epidemias en el centro y en el oeste de África. Y de las dos cepas que existen, la que se empezó a identificar en el mundo, que son más de 85 casos en el mundo ya, superan en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Israel, es la cepa que sería un poquito más leve, que lo que genera es, los primeros síntomas son los típicos de una fiebre, ¿no? Como de una gripe, fiebre, dolor muscular, dolor de cuerpo, después empiezan las ampollas, parecía la varicela, en la cara, en las palmas de las manos, pero que es un transcurso de unas 3 a 4 semanas en las cuales por lo general los contagiados después ya pueden volver a su vida normal, digo, no es común la muerte por este tipo de virus de la viruela del mono. Sí. Y sumar a esto que veníamos hablando, una cosita, Antonio, hablaron tanto de la vacuna de la viruela. La vacuna de la viruela la inventó Jenner. Y recuerdan que estuvimos escuchando mucho de Jenner durante el COVID, la pandemia del coronavirus, porque en el Instituto Jenner se diseñó no solo la vacuna de la viruela, sino que también la vacuna de AstraZeneca. Dato ahí de color. Acá la gran pregunta es tratar de ubicar el caso cero, como en su momento se trató de ubicar el caso cero del COVID, porque, por ejemplo, África no reporta ningún caso de viruela del mono. Está bien, puede ser que sea un problema de infraestructura sanitaria que no se reportan, como en su momento en COVID había pocos casos en África y tal vez había mucho más de los que se decían, pero la gran pregunta es cómo una enfermedad que estaba erradicada del mundo vuelve a aparecer, ¿dónde surge el primer caso cero? En la Argentina, por ejemplo, tenemos un caso en estudio, se sabe con contacto en España, una persona que acaba de venir de España. Pero, ¿y el caso cero dónde surge? Creo que lo importante acá es diferenciar es que lo que estaba erradicada era la viruela. Esta es la viruela del mono. Es de la misma familia, pero no es lo mismo. La viruela del mono no estaba erradicada. De hecho, se conoce que se hacían epidemias en África todos los años. Acá en el Reino Unido hubieron casos de viruela del mono, siempre muy poquitos, uno en el 2018, en 2019. Y acá el primer caso que se identificó fue de una persona que había vuelto de Nigeria. Ah, bien. Él fue el primer caso. Segundo caso fue un familiar. Y el tercer caso fue la médica que lo atendió. Ahora, lo que llama la atención y lo que pone tal vez un poquito más en alerta al sistema sanitario es que empezaron a haber muchísimos más casos además de esos 3, que no tenían ningún tipo de contacto con esta gente. Entonces, ahí es cuando se empieza a hablar del contagio comunitario. Sin embargo, importante también decir que hoy la doctora Hodgkin, que es la que está a cargo del sistema de emergencia sanitaria del Reino Unido, dijo que no nos tenemos que preocupar y que sí se empezó a vacunar a aquellos que tienen síntomas. En su 4º o 5º día de síntomas se los empezó a vacunar con la vacuna de la viruela, la que vos recibiste cuando eras chico, tal vez que muchos de otras generaciones no recibieron, como los que nacieron después del 72, probablemente no hayan sido vacunados. Pero además esto que está contando está bueno porque es una vacuna que aún contagiado y con la enfermedad en desarrollo tiene efecto. O sea que hay herramientas. Hay herramientas y acá se está vacunando a la gente en el 4º o 5º día de síntomas. ¿Para qué? Para que no desarrollen más síntomas y no tengan que pasarla tan mal. Por ejemplo, a ver, es similar en algún punto tal vez a la varicela, ¿no? Como esa sensación de que cuando uno arranca, yo tuve varicela a los 25 años, Antonio, y te puedo asegurar que de adulto no es lo mismo que de niño cuando uno tiene varicela o la viruela del mono, ¿no? Como que el cuerpo sufre un poquito más.
se siente Sí, sí. más. Y es esa sensación, ¿no? Del dolor corporal, dolor muscular y después las llagas estas. Pero algo que tal vez está bueno también hablar es del estigma, ¿no? Y de la discriminación que empezó a haber alrededor de la viruela del mono. Sí. ¿Por qué? Correcto. Porque empezó a haber contagios en un grupo de homosexuales o de gente bisexual, pero la realidad es que esto no tiene nada que ver con la sexualidad de uno, tampoco tiene que ver con la raza, si uno es africano o no es africano, o sea, no tiene que ver con eso. ¿Cómo se contagia la viruela del mono? Se contagia por contacto estrecho con las llagas, con fluidos. Entonces, es común, es normal que en un grupo de personas que tal vez comparten la misma sexualidad hayan tenido contacto estrecho corporal y se hayan contagiado. Pero eso no quiere decir que sea una enfermedad de homosexuales ni que sea una enfermedad de gente negra. Podés compartir una toalla y te la podés contagiar igual si vos tenés una lastimadura también en el cuerpo. Así que no tiene absolutamente